Imagine un ladrido cortando el silencio de un parque abandonado y cambiando para siempre el destino de 3 vidas. Esta es la historia real de un perro que vio lo que nadie más vio, y de un hombre que descubrió que la familia no se limita a los lazos de sangre. Prepárate para un viaje emocionante que te tocará el corazón. Si crees en el poder de la compasión, deja tu me gusta y comparte esta increíble historia con alguien especial. La tarde pesaba sobre el parque municipal, como un velo de plomo. El aire cargaba el peso húmedo de una lluvia inminente, y las hojas de los plátanos susurraban secretos antiguos al viento inquieto. Era en ese escenario melancólico donde Antonio caminaba todos los días, siguiendo la misma senda de grava que serpenteaba entre los bancos vacíos y los árboles centenarios. A su lado, Thor, un perro callejero de pelaje negro como la noche, sin estrellas, mantenía el paso firme, el hocico siempre alerta a los olores y sonidos que solo él parecía percibir. Antonio tenía 34 años y cargaba sobre sus hombros el peso de una soledad elegida, no por amargura, sino por una quietud que se había instalado en su alma tras la muerte prematura de sus padres, 5 años antes. La casa donde vivía, herencia de una vida entera de trabajo honesto, era su refugio del mundo. Y Thor, rescatado de un abandono cruel 3 años atrás, era su única compañía verdadera. El perro tenía ojos de ámbar, que parecían ver más allá del velo, de las apariencias. Esa tarde específica de marzo, cuando el otoño comenzaba a pintar las hojas de tonos dorados, Thor demostraba una inquietud inusual. Sus ladridos, normalmente reservados para situaciones de peligro real, resonaban por el parque con una insistencia que Antonio nunca había presenciado. El animal tiraba de la correa con fuerza, dirigiéndose siempre al mismo punto, una zona densamente arbolada en la esquina norte del parque, donde pocas personas se aventuraban debido a la maleza espesa y al terreno irregular. Antonio se resistió las primeras veces, tirando de Thor de vuelta al camino familiar, pero el perro se volvía cada vez más agitado, sus gemidos subiendo de tono como si intentara comunicar algo urgente que las palabras humanas no conseguían expresar. Fue al 5.º día de esa extraña rutina que Antonio finalmente cedió. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, cuando permitió que Thor lo guiara dentro del bosque. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición invadía sus fosas nasales mientras las ramas secas crujían bajo sus pies. Thor avanzaba con determinación, el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. De repente, el perro se detuvo ante una vieja higuera cuyas raíces retorcidas formaban una especie de cueva natural. Allí, entre mantas gastadas y hojas secas, 2 pequeños cuerpos se movían débilmente. El corazón de Antonio se disparó como un caballo salvaje. Eran bebés, gemelas aparentemente, con no más que unas pocas semanas de vida. Sus llantos débiles apenas podían oírse sobre el susurro de las hojas, y sus pieles pálidas contrastaban con la tierra oscura alrededor. El primer instinto de Antonio fue correr, llamar a la policía, entregar el problema a las autoridades, competentes. Pero algo en la mirada de Thor, en la forma en que el perro se posicionó protectoramente al lado de las niñas, lamiendo delicadamente sus manitas frías, hizo que vacilara. Las pequeñas estaban deshidratadas, sus labios agrietados como la tierra después de una larga sequía, y una de ellas apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin pensar en las consecuencias, Antonio se quitó su abrigo y envolvió a las gemelas, con el cuidado de quien maneja porcelana antigua. Thor guió el camino de vuelta, mirando constantemente hacia atrás como si verificara si su dueño todavía cargaba el precioso fardo. La caminata hasta su casa, normalmente de 15 minutos, pareció durar una eternidad. Cada persona que pasaba por la calle parecía observarlo con sospecha, aunque la mayoría estaba demasiado absorta en sus propias vidas para notar el drama que se desarrollaba. La casa de Antonio, una construcción de los años 50 con paredes de ladrillo visto y un jardín que su madre había cultivado con amor,
se transformó esa noche. Lo que antes era un santuario de silencio y recuerdos, se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Antonio corrió a la cocina, hirvió agua, buscó en internet instrucciones sobre cómo cuidar de recién nacidos. Las gemelas necesitaban leche, pañales, ropa limpia, atención médica. Su mente, acostumbrada a la rutina predecible de diseñador, gráfico freelance, ahora navegaba en aguas turbulentas de responsabilidades inesperadas. Thor permaneció al lado del sofá donde las bebés fueron acomodadas, sus ojos vigilantes nunca dejando las pequeñas formas que respiraban con dificultad. Era como si el perro entendiera que había cumplido solo la primera parte de su misión, y que ahora necesitaba garantizar que las niñas sobrevivieran. La primera noche fue una pesadilla de llantos interminables y desesperación silenciosa. Antonio improvisó biberones con vasos pequeños y cucharas, goteando leche tibia en las bocas sedientas de las gemelas. Cada gota que tragaban era una pequeña victoria contra el reloj implacable. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el cansancio amenazaba con vencerlo, una de las bebés, la más pequeña, comenzó a toser violentamente. El pánico se apoderó de Antonio como una ola fría. No podía llevarlas al hospital sin explicar cómo las había encontrado, sin involucrar a la policía, sin arriesgar que fueran llevadas a un albergue superpoblado. En un momento de claridad desesperada, se acordó de Isabel, la vecina del final de la calle que era enfermera jubilada. Sin pensarlo 2 veces, envolvió a las gemelas en mantas y llamó a su puerta. Thor a su lado, como una sombra fiel. Isabel, una señora de 60 y tantos años con el cabello canoso, siempre recogido en un moño impecable, abrió la puerta con el rostro marcado por el sueño interrumpido. Pero bastó una mirada a las niñas en sus brazos para que sus instintos profesionales asumieran el control. Sin hacer preguntas innecesarias, lo condujo adentro, examinando a las bebés con manos expertas. La más pequeña tenía un principio de neumonía, diagnosticó ella, y necesitaba antibióticos urgentemente. Isabel tenía algunos medicamentos básicos en casa, restos de su vida profesional, y comenzó a tratar a la niña inmediatamente. Mientras trabajaba, lanzaba miradas significativas a Antonio, miradas que decían que ella sabía que había más en esa historia de lo que él estaba contando, pero que por ahora, la vida de las niñas era prioridad. Las horas siguientes fueron un borrón de actividad frenética. Isabel instruyó a Antonio sobre cómo preparar la leche adecuadamente, cómo verificar la temperatura, cómo sostener a las bebés para que no se atragantaran. Thor permaneció acostado a sus pies, las orejas atentas a cada sonido que las gemelas hacían. Cuando salió el sol, pintando el cielo de tonos rosados que prometían esperanza, la crisis había pasado. Las 2 bebés dormían tranquilamente, sus respiraciones sincronizadas como si compartieran el mismo sueño. Isabel preparó café fuerte mientras Antonio finalmente se permitió sentarse, el peso de la noche desplomándose sobre sus hombros como una avalancha. Fue entonces cuando ella habló, su voz suave pero firme, que él necesitaba regularizar la situación. Las niñas necesitaban atención médica adecuada, certificados de nacimiento, una vida legal. Antonio sabía que ella tenía razón, pero el miedo a lo que podía pasar con las gemelas lo paralizaba. En los días que siguieron, la noticia se propagó por el barrio como el fuego en paja seca. Primero fueron los susurros en los pasillos del mercado, luego las miradas curiosas de los vecinos, y finalmente las visitas disfrazadas de cortesía. Todos querían ver a las gemelas misteriosas que habían aparecido de la nada en la casa del soltero recluido. Algunos ofrecían ayuda genuina, trayendo ropa usada de sus propios hijos o fórmulas infantiles. Otros venían solo para alimentar la chismorreo, sus ojos ávidos por detalles que pudieran compartir en el próximo encuentro social. Antonio navegaba por esas interacciones con la torpeza de quien nunca había necesitado lidiar con tanta atención.
Thor, por su parte, se había vuelto aún más protector, gruñendo bajo cuando los extraños se acercaban demasiado a las bebés. Fue doña Concepción, la matriarca no oficial del barrio, quien trajo el primer gran cambio. Mujer de 80 años con una memoria afilada como una navaja. Apareció en una mañana lluviosa, con una cesta de panes caseros y una mirada que penetraba hasta el alma. Se sentó en la sala de Antonio. Observó a las gemelas durmiendo en el Moisés improvisado que él había montado, y dijo con su voz ronca por el tiempo que conocía esos ojos: «Las bebés», afirmó ella con convicción inquebrantable, «tenían los ojos de los Montenegro, familia tradicional de la ciudad que había construido una fortuna en el sector inmobiliario. Más específicamente, recordaban los ojos de Beatriz Montenegro, la hija menor que había desaparecido de los eventos sociales en los últimos meses, tras un escándalo silenciado que involucraba un caso extramatrimonial. La revelación de doña Concepción plantó una semilla de inquietud en Antonio. Si las bebés eran realmente hijas de Beatriz Montenegro, eso explicaría el abandono. La familia Montenegro era conocida por su obsesión con las apariencias y la reputación inmaculada. Un embarazo fuera del matrimonio, aún más de gemelas, sería un escándalo intolerable. Pero también significaba que había una madre en algún lugar, posiblemente sufriendo, posiblemente arrepentida. Antonio pasó noches en vela considerando qué hacer con esa información. Las gemelas, a las que había comenzado a llamar Luna y Estrella en su mente, merecían conocer su historia, pero merecían ser devueltas a una familia que las había rechazado. Mientras Antonio luchaba con dilemas morales, la vida práctica continuaba su marcha implacable. Los gastos con las bebés consumían sus ahorros como un incendio consume madera seca. Pañales, leche, medicamentos, ropa que superaban con velocidad impresionante. Su trabajo como diseñador gráfico freelance, que antes le permitía una vida cómoda, ahora apenas cubría las necesidades básicas. Las noches sin dormir afectaban su productividad, y algunos clientes comenzaron a buscar otros profesionales. Fue en ese momento de desesperación financiera que Isabel sugirió que buscara ayuda oficial. El gobierno ofrecía ayuda a familias en situación de vulnerabilidad, pero para eso necesitaría regularizar la situación de las niñas. La ida al consejo tutelar fue uno de los momentos más tensos de la vida de Antonio. El edificio gubernamental, con sus paredes grises y corredores que resonaban pasos apresurados, parecía un laberinto burocrático sin salida. La trabajadora social asignada a su caso, una mujer joven llamada Fernanda con gafas de montura gruesa y un cuaderno siempre en sus manos, escuchaba su historia con una expresión profesional que no revelaba nada. Antonio contó sobre el hallazgo en el parque, sobre los cuidados que había estado brindando, sobre su deseo de seguir cuidando de las gemelas. Fernanda anotaba todo meticulosamente, haciendo preguntas que parecían trampas disfrazadas. Tenía condiciones financieras, experiencia con niños, una red de apoyo adecuada. Cada pregunta era un recordatorio de sus insuficiencias. Thor, que había insistido en acompañarlo a pesar de las reglas contra animales en oficinas públicas, permaneció acostado a sus pies durante toda la entrevista. En un momento particularmente tenso, cuando Fernanda cuestionó si un hombre soltero sería la mejor opción para dos niñas, el perro levantó la cabeza y miró a la trabajadora social con sus ojos de ámbar. No era una mirada amenazadora, pero había algo en ella que hizo que Fernanda pausara en sus anotaciones. Fue un momento breve, pero Antonio sintió como si Thor estuviera defendiendo su causa de una forma que las palabras no podrían. La visita domiciliaria llegó una semana después. Antonio había pasado días arreglando la casa, transformando su antiguo estudio en una habitación para las bebés. Isabel había ayudado, trayendo una cuna usada pero en buen estado, e incluso algunos vecinos anteriormente distantes contribuyeron con juguetes y decoraciones. Cuando Fernanda llegó, acompañada de una colega mayor, la casa estaba impecable.
Las gemelas, ahora más sanas y con las mejillas rosadas, jugaban en una alfombra colorida mientras Thor las observaba como un guardián mitológico. La inspección fue minuciosa, cada rincón examinado, cada documento verificado, pero fue la interacción entre Antonio, las bebés y Thor lo que pareció causar mayor impresión. La forma en que Luna se calmaba cuando él la tomaba en brazos, como Estrella sonreía cuando Thor lamía gentilmente su manita, como los tres parecían formar una unidad improbable pero funcional. Durante la visita, ocurrió el primer gran giro. Fernanda mencionó casualmente que había recibido una denuncia anónima sobre bebés abandonadas que podrían estar en la casa de Antonio. La denuncia incluía detalles que solo alguien muy cercano a la situación podría saber. La sangre de Antonio se heló en las venas. Alguien estaba intentando quitarle a las gemelas, pero ¿quién? ¿Y por qué? Fernanda, notando su reacción, se apresuró a decir que la denuncia no cambiaba su evaluación profesional, pero que el proceso ahora sería más complejo. Habría una investigación para encontrar a los padres biológicos, anuncios en periódicos, todo el procedimiento legal para casos de abandono. Esa noche, Antonio apenas durmió. Sentado en el balcón con Thor a su lado, observaba las estrellas y pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Las gemelas habían traído propósito a sus días vacíos, pero también habían traído miedo e incertidumbre. El ladrido distante de un perro desconocido hizo que Thor levantara las orejas, y Antonio se acordó de ese primer ladrido en el parque, la llamada que había iniciado toda esa jornada. ¿Habría Thor simplemente olfateado a las bebés? ¿O había algo más místico en su descubrimiento? El perro, como si leyera sus pensamientos, apoyó la cabeza en su regazo, un gesto de consuelo que decía más que 1000 palabras. El segundo gran giro llegó en una mañana soleada de abril, cuando el otoño ya cedía el paso a los primeros fríos del invierno. Antonio estaba preparando los biberones matutinos cuando sonó el timbre. Del otro lado, una mujer que reconoció inmediatamente de las páginas sociales de los periódicos locales. Beatriz Montenegro estaba irreconocible. El cabello, otrora perfectamente arreglado, caía desordenado sobre un rostro marcado por ojeras profundas. La ropa de marca estaba arrugada y sus manos temblaban visiblemente. Ella no dijo nada al principio, solo se quedó allí parada, los ojos fijos en un punto más allá de Antonio, como si reuniera coraje para hablar. Cuando finalmente las palabras llegaron, fueron como una presa rompiéndose. Beatriz contó su historia entre lágrimas y sollozos entrecortados. El embarazo no deseado, fruto de una relación que su familia nunca aprobaría. El padre de las niñas, un músico sin recursos que había huido al saber del embarazo. La presión familiar para resolver el problema, discretamente. El parto secreto en una clínica distante. La depresión posparto que la consumió como un agujero negro. Y finalmente, el momento de desesperación en que dejó a sus hijas en el parque, creyendo que alguien las encontraría y les daría una vida mejor de que ella podría proporcionar. Ella había observado desde lejos cuando Antonio las encontró. Había sido ella quien hizo la denuncia anónima, no por maldad, sino porque necesitaba saber oficialmente que estaban bien. La confesión de Beatriz dejó a Antonio en una encrucijada moral compleja. Y estaba la madre biológica, claramente arrepentida, pero también claramente incapaz de cuidar de sus hijas. Su familia la había desheredado cuando descubrieron sobre las bebés, cortando su acceso a recursos financieros. Ella vivía ahora en un pequeño apartamento, sobreviviendo con lo poco que había ahorrado antes del escándalo. Thor, que se había mantenido entre Antonio y Beatriz durante toda la conversación, relajó su postura vigilante cuando ella cayó, de rodillas, llorando desconsoladamente. El perro se acercó a ella cautelosamente, olfateando sus manos antes de lamer gentilmente su rostro cubierto de lágrimas. Era como si el animal reconociera en ella no una amenaza, sino otra alma herida, necesitando compasión.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Beatriz comenzó a visitar a sus hijas regularmente, siempre bajo la atenta mirada de Thor. Las gemelas, ahora con casi 3 meses, no demostraban un reconocimiento especial por ella, tratándola como una más de las muchas personas que habían entrado en sus vidas. Antonio observaba esas interacciones con una mezcla de esperanza y miedo. Parte de él quería que Beatriz asumiera su papel de madre, liberándolo de una responsabilidad que nunca había pedido. Otra parte, mayor y más profunda, ya no podía imaginar la vida sin Luna y Estrella. Ellas se habían convertido en parte de él, como Thor se había convertido años antes. Fue Isabel quien sugirió la solución. En una conversación durante el café de la tarde, mientras las gemelas dormían la siesta y Thor descansaba al sol, ella propuso que Antonio y Beatriz consideraran una custodia compartida no oficial. Beatriz podría ser parte de la vida de sus hijas, contribuir como pudiera, pero Antonio mantendría la custodia principal. Era un acuerdo no convencional, pero toda esa situación había escapado de los patrones convencionales desde el principio. La sugerencia plantó una semilla que crecería en las semanas siguientes, nutrida por conversaciones cuidadosas y negociaciones delicadas. Durante ese periodo de negociaciones emocionales, otro elemento entró en la vida de Antonio de forma inesperada. Elena, la veterinaria que cuidaba de Thor, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, eran visitas profesionales para comprobar la salud del perro, que andaba más cansado con la rutina intensa de cuidar de las bebés. Pero pronto, las visitas se extendieron, incluyendo conversaciones sobre las gemelas, consejos sobre alimentación infantil que ella había aprendido con su hermana pediatra, y eventualmente, cenas compartidas mientras las niñas jugaban. Elena tenía una forma calmada que complementaba la naturaleza ansiosa de Antonio, y su experiencia con animales le había enseñado la paciencia necesaria para lidiar con criaturas que no podían expresar sus necesidades con palabras. El primer momento significativo entre ellos sucedió en una tarde lluviosa de mayo. Luna tenía fiebre, y Antonio entró en pánico. Elena, que por casualidad estaba de visita, asumió el control de la situación con la misma calma con que trataría a un animal herido. Le mostró a Antonio cómo verificar la temperatura correctamente, cómo mantener a la bebé cómoda, cuándo preocuparse y cuándo relajarse. Mientras cuidaban de Luna juntas, Estrella durmiendo tranquilamente al lado de Thor, algo cambió entre ellos. Era como si el cuidado compartido hubiera creado un puente invisible, conectando dos almas que habían aprendido a amar a través del cuidado de otros seres. El segundo momento llegó semanas después, durante una ida al parque, el mismo donde todo había comenzado. Antonio ahora llevaba a las gemelas en un cochecito doble, Thor trotando orgullosamente al lado, y Elena los acompañaba. Mientras observaban a las niñas intentar alcanzar las hojas bajas de los árboles, Elena compartió su propia historia de pérdida. Su prometido había muerto en un accidente 3 años antes, dejándola con un dolor que canalizó al cuidado de animales. Ella entendía el vacío que Antonio cargaba, la forma en que las gemelas y Thor habían llenado espacios que él ni siquiera sabía que existían. En ese momento, bajo la luz filtrada por las hojas, Antonio tomó su mano, un gesto simple que cargaba el peso de la comprensión mutua. Mientras el delicado romance florecía, la situación legal de las gemelas llegaba a un punto crítico. La audiencia final fue programada para junio, cuando las niñas cumplieran 6 meses. Fernanda se había convertido en una aliada inesperada, impresionada con la dedicación de Antonio y la mejora visible en la salud y el desarrollo de las bebés. Su informe era favorable, pero la decisión final correspondería al juez. Beatriz, por su parte, había accedido formalmente a renunciar a la custodia total, pidiendo solo derecho de visitas regulares. Ella había encontrado un trabajo modesto y estaba reconstruyendo su vida,
pero reconocía que no tenía condiciones emocionales o financieras para asumir la maternidad integral. La noche antes de la audiencia fue una de las más largas de la vida de Antonio. Caminaba por la casa, revisando a las gemelas cada pocos minutos, como si temiera que pudieran desaparecer durante el sueño. Thor lo seguía fielmente, sus pasos suaves en el suelo de madera creando una melodía reconfortante. Elena se había ofrecido a pasar la noche, preparando té de manzanilla y escuchando los miedos de Antonio sin juzgar. En un momento de vulnerabilidad profunda, confesó que ya no sabía quién era sin las niñas. Ellas se habían convertido en su luz, su esperanza, su razón para despertar cada mañana. Elena lo abrazó entonces, y en ese abrazo había una promesa tácita de que él no enfrentaría el futuro solo. La mañana de la audiencia amaneció clara y fría. Antonio se puso su mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de sus padres, ahora con un significado completamente diferente. Las gemelas fueron vestidas con ropa donada por Isabel, pequeños vestidos florales que las hacían parecer muñecas de porcelana. Thor, cepillado hasta brillar, llevaba un collar nuevo que Elena había comprado especialmente para la ocasión. El tribunal se encontraba en el centro de la ciudad, un edificio imponente que parecía juzgar a todos los que cruzaban sus puertas. Beatriz ya estaba allí, acompañada de un abogado que había conseguido a través de ayuda jurídica gratuita. Ella saludó tímidamente a Antonio, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y tristeza. La audiencia en sí fue sorprendentemente breve. El juez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero bondadosos, escuchó los informes, examinó las pruebas del cuidado prestado por Antonio e hizo pocas preguntas. Cuando le preguntó a Antonio por qué quería la custodia de las gemelas, la respuesta vino del corazón, sin ensayo o preparación. Él habló sobre el vacío que cargaba antes de ellas, sobre cómo Thor las había encontrado cuando él mismo estaba perdido, sobre cómo cuidarlas le había enseñado que la familia no era sobre sangre, sino sobre la elección diaria de amar y proteger. Él habló sobre la fe en la capacidad humana de transformar la tragedia en esperanza, sobre la luz que Luna y Estrella habían traído a su casa oscura. El momento más dramático llegó cuando el juez pidió ver a las niñas. Antonio las trajo en brazos, Thor caminando solemnemente a su lado. Luna, siempre la más extrovertida, sonrió al juez y extendió sus bracitos. Estrella, más reservada, se acurrucó contra el pecho de Antonio, pero sus ojos curiosos observaban todo alrededor. Fue entonces cuando Thor hizo algo extraordinario. El perro caminó hasta el juez, se sentó delante de él y extendió la pata. Un truco que Antonio había enseñado años antes, pero que Thor rara vez ejecutaba. El gesto rompió la formalidad del momento, arrancando una sonrisa genuina al magistrado. Era como si el perro estuviera sellando un acuerdo, prometiendo continuar protegiendo a aquellas que había salvado. La decisión llegó 2 semanas después, entregada por un agente judicial en una mañana común de martes. Antonio estaba alimentando a las gemelas cuando sonó el timbre, y sus manos temblaron tanto al tomar el sobre que Elena tuvo que abrirlo por él. La custodia definitiva había sido concedida. Las palabras danzaban en el papel, mientras las lágrimas nublaban su visión. Luna y Estrella eran oficialmente sus hijas. El documento reconocía también el derecho de visita de Beatriz, estableciendo un horario que le permitiría reconstruir gradualmente el vínculo con sus hijas. Era una victoria completa, pero Antonio sentía el peso de la responsabilidad aún más fuerte ahora que era oficial. La celebración fue modesta, pero significativa. Los vecinos organizaron una barbacoa en la calle, transformando lo que podría haber sido solo un domingo más en una fiesta familiar. Doña Concepción trajo coco, su famoso pastel de maíz. Isabel coordinó las actividades con eficiencia militar, e incluso vecinos que Antonio apenas conocía aparecieron para felicitar. Las gemelas, ahora sentadas sin apoyo y balbuceando sus primeros intentos de palabras, eran el centro de atención.
Thor circulaba entre los invitados como un anfitrión orgulloso, aceptando bocadillos y caricias con dignidad real. Elena permaneció al lado de Antonio durante toda la fiesta. Su presencia discreta pero constante, recordando a todos que su familia había crecido de más de una forma. Fue durante esa celebración que el tercer momento crucial entre Antonio y Elena sucedió. Mientras el sol se ponía y los invitados comenzaban a dispersarse, ella lo encontró solo en el balcón trasero, observando a las gemelas durmiendo en el cochecito bajo la atenta supervisión de Thor. Sin palabras, ella se sentó a su lado, y juntos observaron las primeras estrellas aparecer en el cielo. Cuando finalmente habló, fue para decirle que lo amaba, no con la pasión impetuosa de la juventud, sino con la certeza tranquila de quien reconoce un hogar en otra persona. Antonio la besó entonces, un beso que cargaba promesas de mañanas, compartidas y desafíos enfrentados juntos. Los meses siguientes trajeron una rutina que, aunque cansada, estaba repleta de pequeñas alegrías. Las gemelas crecían rápidamente, cada hito de desarrollo celebrado como una victoria personal. Los primeros pasos de Luna sucedieron en una mañana de agosto, tambaleantes pero decididos, hacia Thor que la esperaba con paciencia infinita. Estrella, siempre más cautelosa, tardó 2 semanas más en aventurarse, pero cuando lo hizo, fue con una gracia que predecía la bailarina que se convertiría años después. Beatriz visitaba regularmente, su presencia gradualmente volviéndose más natural y menos cargada de culpa. Ella había encontrado fuerza en la terapia y en el trabajo, reconstruyéndose día tras día. El cuarto momento significativo entre Antonio y Elena llegó en una noche de tormenta en septiembre. Las gemelas estaban enfermas con una virosis común, pero aterradora, llorando inconsolablemente. Elena prácticamente se había mudado para ayudar, y juntos pasaron la noche en vela, turnándose en los cuidados. Fue durante uno de esos momentos, a las 3 de la mañana, con Luna finalmente durmiendo en sus brazos, mientras Antonio arrullaba a Estrella, que Elena sacó del bolsillo un objeto pequeño. Era una llave, simple y sin adornos, pero su significado era profundo. La llave de su casa, ofrecida no como un gesto grandioso, sino como un reconocimiento natural de que sus vidas ya estaban entrelazadas más allá del punto de retorno. La verdadera prueba de fuego llegó en octubre, cuando Antonio recibió una oferta de trabajo que podía cambiarlo todo. Una empresa internacional de diseño había visto su portafolio y ofrecía un puesto en Valencia, con un salario que resolvería todas las preocupaciones financieras. Era la oportunidad que habría agarrado sin dudarlo 2 años antes, pero ahora la decisión era agonizante. Significaría desarraigar a las gemelas del único hogar que conocían, alejarse de Isabel y de la red de apoyo que habían construido, posiblemente complicar las visitas de Beatriz. Elena lo escuchó reflexionar durante días, nunca presionando, pero siempre presente. Fue Thor quien, de alguna manera, dio la respuesta. En un paseo por el parque donde todo había comenzado, el perro los guió hasta la misma higuera. Allí, donde la vida de las gemelas había comenzado su nuevo capítulo, Antonio entendió que algunas raíces eran demasiado profundas para ser arrancadas. La decisión de rechazar la oferta no trajo arrepentimiento, sino alivio. Antonio intensificó su trabajo freelance, consiguiendo clientes mejores ahora que tenía una motivación clara. Elena oficializó su mudanza, transformando la casa en un hogar aún más completo. Las gemelas la llamaban Lena, una versión infantil de su nombre, que se convirtió en un término de cariño usado por todos. La familia no convencional funcionaba con una armonía que sorprendía incluso a los más escépticos. Beatriz encontró su lugar como una tía especial, presente, pero sin la presión de la maternidad integral que la había quebrado antes. El quinto y más significativo momento entre Antonio y Elena sucedió en el primer cumpleaños de las gemelas. La fiesta fue grande, reflejo de cuántas vidas las pequeñas habían tocado.
El parque fue decorado con globos y pancartas, mesas repletas de dulces caseros y aperitivos preparados por la comunidad. Las niñas, vestidas con vestidos hechos por Doña Concepción, eran el retrato de la alegría infantil. Durante la fiesta, mientras todos cantaban «Cumpleaños feliz», Elena susurró algo al oído de Antonio que lo hizo detenerse en medio de 1900. La canción. Ella estaba embarazada. La noticia, compartida en ese momento de celebración, era la prueba final de que la vida había completado un círculo perfecto. Lo que había comenzado con un abandono desesperado se había transformado en abundancia de amor. Thor, ahora mostrando los primeros signos de la edad, observaba todo con la sabiduría de quien había orquestado silenciosamente ese milagro. Sus pasos eran más lentos, sus siestas más largas, pero su compromiso con las gemelas permanecía inquebrantable. Era como si supiera que su trabajo estaba casi completo, que había construido una fortaleza de amor alrededor de aquellas que había salvado. Antonio frecuentemente lo encontraba durmiendo al lado de la cuna de las niñas, un guardián que nunca abandonaba su puesto ni siquiera en el sueño. El embarazo de Elena trajo nuevos desafíos y alegrías. Las gemelas, ahora caminando con confianza y desarrollando personalidades distintas, reaccionaron a la noticia con la curiosidad típica de los niños. Luna, siempre más habladora, hacía preguntas interminables sobre el bebé. Estrella, más observadora, tocaba gentilmente la creciente barriga de Elena con una reverencia que conmovía a todos los que presenciaban. Beatriz, sorprendentemente, se convirtió en un apoyo fundamental durante ese período. Ella había encontrado redención en ayudar a Elena, como si cuidar de la mujer que cuidaba de sus hijas fuera una forma de pagar una deuda impagable. El nacimiento de Pedro, en una mañana fría de junio, fue recibido con alegría pero también con una preocupación silenciosa. Thor, ahora con dificultades para subir escaleras, no había conocido al nuevo miembro de la familia. Antonio trajo al bebé a casa envuelto en mantas, el corazón apretado con el presentimiento de que el tiempo con su fiel compañero se estaba agotando. Pero Thor, reuniendo fuerzas de alguna reserva profunda, se levantó cuando escuchó el llanto del bebé. Con pasos temblorosos pero decididos, se acercó y olfateó gentilmente al nuevo cachorro humano. Satisfecho de que una vida más estaba bajo su protección, se acostó a los pies de la cuna, asumiendo por última vez su papel de guardián. Thor partió en una tarde de julio, rodeado de su familia. Las gemelas, ahora con casi 2 años, no entendían completamente, pero sabían que su protector peludo se iba a un lugar especial. Antonio sostenía a Pedro, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Elena abrazaba a las niñas, explicando con palabras sencillas que Thor siempre estaría cuidándolas, solo desde un lugar diferente. Beatriz, que había llegado para su visita semanal, se unió al círculo de luto, comprendiendo finalmente la profundidad de lo que ese perro había representado. Él no había solo salvado a sus hijas, había salvado a todos ellos de diferentes maneras. El funeral de Thor fue realizado en el jardín de la casa, bajo la sombra del árbol de membrillo que tanto le gustaba descansar. Cada miembro de la familia, extendida, incluyendo a Isabel, Doña Concepción y otros vecinos que se habían convertido en familia, compartió un recuerdo. Las gemelas pusieron sus juguetes favoritos junto al cuerpo del amigo, gestos inocentes que cargaban el peso del amor puro. Antonio habló sobre cómo Thor había visto lo invisible, cómo había reconocido la necesidad incluso antes de que se revelara. Elena plantó una plántula de álamo sobre el lugar, prometiendo que cada primavera, cuando las flores surgieran, recordarían al perro que había plantado las semillas de su familia. La vida continuó, como siempre continúa, pero ahora cargaba la marca indeleble de Thor. Las gemelas crecían rodeadas de amor, cada hito celebrado por una familia que se extendía mucho más allá de los lazos sanguíneos. Pedro, el bebé que Thor había bendecido en sus últimos días,
mostraba señales precoces de una conexión especial con los animales, como si hubiera heredado algo del espíritu del perro. Beatriz, ahora estable y reconstruida, había encontrado una nueva relación y compartía la custodia de forma más activa, proporcionando a las gemelas una red aún mayor de amor y apoyo. En una tarde de marzo, exactamente 3 años después del rescate, Antonio llevó a las gemelas al parque. Ellas corrían entre los árboles, sus risas resonando como campanas de cristal. Al pasar por la vieja higuera, Luna se detuvo y señaló. Allí, casi escondido entre las raíces, había un cachorro, abandonado como sus madres habían sido. Sin vacilación, las niñas corrieron hacia él, sus pequeños corazones ya conociendo el imperativo de la compasión. Antonio observó, el pecho apretado con la simetría poética del momento, mientras sus hijas repetían el gesto que había cambiado todas sus vidas. El cachorro, un perro callejero de ojos de ámbar que recordaban asombrosamente a los de Thor, fue inmediatamente adoptado y bautizado como Guardián. La integración de Guardián en la familia fue sorprendentemente suave, como si siempre hubiera pertenecido allí. Las gemelas asumieron la responsabilidad de cuidarlo con una madurez que sorprendía para su edad. Pedro, ahora gateando, mostraba una afinidad natural con el cachorro, y los dos frecuentemente eran encontrados durmiendo juntos en posiciones imposibles. Elena observaba todo con la satisfacción de quien había encontrado su lugar en el mundo. Su familia improbable pero perfecta, siendo la prueba viva de que el amor no sigue reglas predeterminadas. Beatriz, en un desarrollo que sorprendió a todos, anunció su compromiso en el 4º cumpleaños de las gemelas. Su compañero, un hombre amable que había aceptado su historia compleja sin juzgar, pedía solo formar parte de la vida extendida de las niñas. La ceremonia se realizó en el mismo parque donde todo había comenzado, con Luna y Estrella como damas de honor y Guardián orgullosamente llevando las alianzas. Antonio, al entregar simbólicamente a sus hijas para también ser hijas de otro, sintió no pérdida, sino multiplicación de amor. La familia, ya no convencional, abrazaba una expansión más de sus límites elásticos. Los años pasaron en 1960, un torbellino de primeros días de escuela, presentaciones de ballet de Estrella, partidos de fútbol de Luna, y las travesuras crecientes de Pedro. Guardián creció fuerte y leal, asumiendo el manto de protector que Thor había dejado. Antonio y Elena, ahora oficialmente casados en una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, construyeron una vida que ninguno de ellos había imaginado posible. La casa, otrora silenciosa y llena de recuerdos melancólicos, vibraba con vida y risas. Las paredes exhibían dibujos infantiles, fotografías de momentos preciosos, y en el lugar de honor, un retrato de Thor, el perro que había visto lo que nadie más vio. En una noche de tormenta, similar a aquella en que Elena había ofrecido su llave, Antonio se encontró de nuevo despierto, pero esta vez no era por preocupación o miedo, era por la profunda gratitud que a veces lo abrumaba. Caminaba por la casa, revisando a cada niño durmiendo tranquilamente, Guardián levantando la cabeza brevemente antes de volver a dormir. En el dormitorio principal, Elena dormía con la mano sobre la barriga, donde crecía su segundo hijo biológico. La familia continuaba expandiéndose, desafiando definiciones convencionales, probando que el amor no conoce límites cuando el corazón está abierto. El álamo en el jardín floreció por 5ª vez, sus flores doradas como el pelaje de Thor bajo el sol. Los niños, ahora mayores, entendían mejor la historia de cómo su familia se había formado. Ellos conocían cada detalle del rescate, del ladrido insistente que había cambiado todo, del coraje de su padre para acoger lo desconocido. La historia se había convertido en una leyenda familiar, contada y recontada en noches de pizza y película, cada narración añadiendo nuevos detalles y perspectivas. Luna,
Ahora con 7 años y la narradora oficial de la familia, siempre terminaba de la misma manera que su padre le había enseñado, con el recuerdo de que los mayores tesoros de la vida frecuentemente vienen disfrazados de interrupciones en nuestra rutina cómoda. En un domingo común, mientras preparaban el almuerzo familiar que ahora incluía a Beatriz, su marido y su nuevo bebé, además de Isabel, doña Concepción y otros miembros de la familia elegida, Antonio se detuvo para observar el caos controlado a su alrededor. Niños corriendo, Guardián ladrando alegremente, Elena coordinando la cocina con eficiencia amorosa, conversaciones superpuestas creando una sinfonía de pertenencia. Sus ojos encontraron los de Elena a través de la multitud, y en esa mirada había toda la historia que habían escrito juntos. Una historia que comenzó con un ladrido y se transformó en una sinfonía de amor. La lección que Thor había enseñado permanecía viva en cada gesto de bondad, en cada mano extendida, en cada corazón abierto a lo inesperado. Las gemelas, ahora lo suficientemente mayores como para entender el sacrificio y el amor detrás de su historia, llevaban esa lección como una antorcha. Eran voluntarias en el refugio de animales local, ayudaban en campañas de adopción y siempre tenían los ojos abiertos para aquellos que necesitaban ser vistos.